Gracias, Eduardo. Oye, y tú pusiste un tema que nos sirve también para linkear a Zafiro ahora, y es que ahora este acuerdo le entrega la pelota al rechazo, en el fondo, para poder poner ojo en los temas preocupantes del texto. Entonces, Eduardo Zafiro, te quería preguntar, ¿cómo ves que está actuando el rechazo hoy, ya 3 semanas de la elección, y en qué se deberían concentrar estas últimas 3 semanas para ganarla? Voy a desarrollar 5 o 6 puntos dependiendo del tiempo, pero la premisa general de la que voy a partir es bastante obvia. Cuando uno va arriba, y va arriba por sobre el margen de error de las encuestas, como ocurre hoy día con el rechazo, presumiblemente, eso es lo plausible hoy día, no lo exacto, porque en esto no existe la exactitud, pero lo plausible es que el rechazo va arriba, por sobre el margen de error en todas las encuestas. No hay que tomar riesgos innecesarios. O sea, yo diría, si con esta agüita no estamos mejorando, de esta agüita sigamos tomando, ¿no? Para hablar con sabiduría campesina de mis tierras de Cautín. ¿Qué significa eso desglosándolo? En primer lugar, el rechazo tiene que enfatizar su carácter transversal y ciudadano. Y para eso hay rostros y actores que sirven, y actores sociales, me refiero, no los actores de la franja de la prueba, que son profesionales, y está bien, no lo critico, y otros rostros y actores que no sirven. Entonces yo diría que el énfasis es gente que rompe el esquema gobierno-oposición, porque es gente que muchos de ellos incluso votaron por Boric en segunda vuelta, y actores que más que políticos sean actores sociales. Y actores sociales afectados por el texto. O sea, usuarios del sistema de salud que tienen temor a lo que puede significar esto desde el punto de vista de una sobrecarga a un sistema público. Las comunidades educativas asustadas por el sesgo evidente, estatalista, de la educación en los distintos niveles, y ahí estoy pensando sobre todo en la educación particular subvencionada, campesinos y agricultores que van a ser tocados, precarizándoseles sus derechos de agua, o afectados eventualmente por una restitución de tierras que posee desde Arica a Punta Arenas, dado lo que hemos visto, incluyendo lugares de veraneo, digamos, de la zona central, una cuestión que me alegra a mí, que le vean la oreja al lobo, la alta burguesía, sobre todo la alta burguesía juvenil, porque por Dios que lo han pasado mal personas mucho más humildes y modestas en el sur, en estas materias. Yo diría que ese es el primer punto, la transversalización y el carácter ciudadano del rechazo hay que mantener. En segundo lugar, hay que hacer terreno. Yo sé que esto no es fácil, no es fácil para nadie, tampoco para el apruebo, pero hay que estar presente en los territorios, digamos, de manera manifiesta. Y mantener la franja que, sobre todo los últimos días, puede de nuevo tener altas audiencias. A lo menos hoy día hay un empate en la franja, siendo muy generoso con el apruebo, porque más bien la franja del rechazo, hoy día, las franjas concertacionistas, transversales, no amargas, normalmente no mentirosas, digamos, y la franja del apruebo aparece en desventaja, pero yo digo que hay un empate, siendo generoso con el apruebo, ya sería muy importante en el sentido de mantener una situación actual favorable para el rechazo. En tercer lugar, algo obvio que lo hemos dicho y hemos tratado de practicarlo incluso en el programa. Aquí lo que se vota el 4 de septiembre es un texto, este texto, el texto de la convención, el proyecto de constitución de la convención. Y sobre esos contenidos hay que discutir. Porque el texto tiene severísimos problemas. Si alguien quiere ver el raconto de lo que hemos dicho aquí, bueno, que vea los distintos programas que hemos grabado desde junio en adelante. No están todos los temas, pero está la inmensa mayoría.
Y sobre eso hay que enfatizar. Yo estoy de acuerdo con que aquí hay gente irreductible e irreflexiva que no va a salir del eslogan. Y aunque tú le digas, mire, de la Constitución original del 80 queda un 22%, los tipos van a seguir con el cuento, digamos, de la Constitución de Pinochet, porque ya es un mecanismo casi identitario, como dijo. Y es gente que se abruma frente a la complejidad. Y mientras más joven la gente de este país, más se abruma frente a la complejidad. Entonces renuncian a pensar, y ahí no hay nada que hacer. Y en segundo lugar está este elemento de identitario burdo, pero no el elemento identitario reflexivo y racional, digamos, de votantes que se supone que son post-ilustrados, post-kantianos a lo menos, sino que hay gente que no es capaz de salirse del rebaño, de la manada. Yo le he dicho a algunos tipos que me dicen, pero ¿cómo vas a votar rechazo igual que la derecha? Le digo, sí, pues, porque no quiero correr el riesgo de que por no votar ahora como la derecha, tal como en otras ocasiones voté como los comunistas, estando al otro lado de lo que pienso en materia política y en puntos sustantivos, terminar votando por la derecha, como te va a pasar a ti si es que aquí se robustece la ultraderecha, o que puedas terminar incluso votando con la ultraderecha para parar a la ultraizquierda. Entonces, como yo no quiero correr ese riesgo, no tengo ni un problema en votar como la derecha en esta ocasión. Justamente para no tener que votar ni por la derecha, ni menos por la ultraderecha. Ya es como el último argumento que uno le da a que la corten. O sea, ya ni siquiera quiero convencerlo. Quiero que no majaderen más con argumentos que me parecen absolutamente estúpidos, cuando es mejor reconocer de una buena vez ahí que más yo a esta altura de la vida soy una parte de un grupo y sigo al rebaño o sigo a la manada según para donde toque la campanita, digamos, de no sé quién, hasta de Escalona, que nos trata ultraderechista a todos los que estamos por el rechazo. Ay, me da risa. Entonces, bueno, yo a la oveja mayor Escalona en esto no la voy a seguir. Sobre todo cuando creo que corro el riesgo de terminar en el precipicio por seguir a la ovejita Escalona. Bueno, en cuarto lugar, fuera de esto que acabo de señalar, de centrarse en lo que importa, que es el texto, aquí no estamos votando. La constitución de Pinochet la votamos el año 80 y yo voté en contra, cuando estaba en tercer o cuarto año de derecho. Y Pinochet se murió hace un montón de rato. Y de lo que fue su constitución original queda hoy día muy poco, al margen de las cuestiones formales evidentes. Basta ver por quién está firmado. No está firmado por mi general. Y además, seamos serios, o sea, el propio Boris dice que las dos opciones son legítimas. Pues si yo fuera presidente democrático del país y tuviera la alternativa fuera una constitución autoritaria con tutelaje militar de un dictador versus otro texto, no diría que las dos opciones son legítimas. O sea, hay una construcción, una más, digamos, flagrante. Bueno, en cuarto lugar está el tema de cómo llegamos a una buena y nueva constitución. Y hoy día es mucho más fácil llegar a una buena y nueva constitución votando rechazo, porque entre otras cosas está por promulgarse en estos días un cambio sustantivo más a la constitución original que lleva a que por simples 4/7 de la Cámara de Diputados y en el Senado podamos diseñar el camino donde se pronuncie el pueblo para ver cómo llegamos a buena y nueva constitución, versus un borrador, proyecto de constitución que nos plantea o 2/3 o 4/7 más plebiscito y con toda esta nebulosa de lo que puede significar el consentimiento indígena y sus distintas interpretaciones. En quinto lugar, papel de la oposición, controlar y fiscalizar. Es muy importante. O sea, si los sectores de la oposición de derecha quieren tener protagonismo estas 3 semanas, yo les digo fantástico, y dedíquense a controlar y a fiscalizar, porque hay mucho que controlar y fiscalizar. O sea, ustedes vieron los papelones de 4 ministros la semana pasada, y esta semana, que todavía no termina, ya van 3, digamos, ahora con los subsecretarios. Bueno, y eso ayuda, porque hay un efecto indirecto. Aunque esto no es un referéndum revocatorio del mandato de Boris ni de ninguna otra autoridad, obviamente mostrar lo feble,
los chapuceros, digamos, de quienes nos gobiernan y quienes debieran encabezar el proceso de implementación de una nueva constitución con estos riesgos, es simplemente terrorífico, y hay que hacer pedagogía democrática en el marco de lo que es obviamente la constitución y de las leyes y la lealtad democrática, por dejar claro a través del control y la fiscalización que estamos en presencia de un muy mal gobierno, y de un gobierno contradictorio, muchas veces mentiroso, donde hay bajos cuadros. Y por último, señalo una cuestión acumulativa de lo que hay que hacer. Se están ocupando malos ejemplos, a mi juicio se lo dije a algunos diputados y senadores del rechazo hace unos días, sobre lo que significa aprobar este texto. Se dice, mire, esto es como si usted se compre un auto y lo paga los impuestos y del concesionario se lo lleva al taller para que lo arreglen porque tiene severos problemas de motor. Yo les decía, es peor que eso. Más que un auto, a lo que nos están invitando a subir en un avión o un barco para iniciar un viaje, ¿no?, aéreo o marítimo, con todos los riesgos que eso significa, y que nos digan, el motor está malo, pero vamos a arreglarlo en el aire, si es que es un avión, o en alta mar, si es que es un barco. Así de grave, porque aquí lo que nos están diciendo es que si gane la prueba vamos a implementar un texto con severos problemas y con severos riesgos, y además lo vamos a reparar. Entonces el símil del auto que uno saca a la concesionaria y al taller no sirve, porque el único riesgo que uno corre ahí es tener que tomar un Uber o un taxi, digamos, si es que el auto se para entre la concesionaria y el taller. Acá el problema es que el avión se puede caer o el barco se puede hundir. Esas serían mis opiniones. Muchas gracias, Eduardo Zafirio. Y ahora, Eduardo Galás, proyectando desde la otra vereda, ¿cómo crees que va a actuar el apruebo de aquí al día de la elección, estas últimas 3 semanas? Y si no existe se les acusó de eso, de hecho Barken lo dijo directamente, si no hay una suerte de querer ganar por ganar nomás, aunque entreguen todo, bueno, aquí se comentó que los cambios eran tímidos, digamos, pero para la ultraizquierda no son tímidos. Hay una suerte, digamos, de buscar cualquier forma para no perder desde tu perspectiva. Oye, déjame empezar, antes de contestar directamente la pregunta, déjame celebrar la analogía del barco, del avión, me parece mucho más precisa realmente, y además déjame aprovechar esta última intervención para decir que se salvaron en esta ocasión los ministros, aunque no del todo, de que no hubiera frase para el bronce, ¿no? La frase, porque nos quedamos sin comentar la superioridad normativa, bueno, en fin, de esta nueva izquierda que nos gobierna, que además de que llegan a un mundo nuevo en sus corazones, resulta que son moralmente superiores. Bueno, en fin, ya, pero esa es otra cuestión. Déjame ir al punto. A ver, primero, lo que voy a hacer es un ejercicio acá medio, digamos, de futurología, ¿te fijas? Y por lo tanto tiene el valor, perdón, voy a hacer, decía, un ejercicio de futurología y tiene el valor que tiene el esfuerzo de predecir los comportamientos humanos, y no solo individuales, sino que de grupo, que tiene siempre muchas dificultades. Digamos, hay que partir diciendo que es incierto lo que va a ser el apruebo, y no solo es incierto para un observador externo, creo que es incierto incluso para ellos mismos. O sea, el propio núcleo, digamos, del apruebo, donde incluyo al gobierno como agente principal, no saben lo que van a hacer, y están definiéndolo, digamos. Fíjate que Luis Mariano Rendón, un dirigente ecologista radical que estuvo involucrado en un montón de episodios de revolucionarios en esta última década, empezando, no sé si es que ustedes recuerdan, por el ataque al micrófono del ministro Rabinet, cuando Rabinet le dice estos hippies trasnochados, en fin, siempre, digamos, él pertenece a lo que uno llamaría la izquierda extraparlamentaria, desde no fue pura palabra. ¿Sí? No, sí, lo agarró el cuello, lo empujó. Quiero decir, Rendón es de las pocas personas en Chile que no pueden ser menos sospechosas
de no ser parte de la izquierda dura de este país, ¿no? Porque forma parte de la izquierda dura desde los 90. Y él se refiere hace un día a este gobierno como el gobierno de las volteretas, ¿ya? Mostrando la íntima amistad que liga a las distintas fuerzas del apruebo, que se pegan mutuamente así, pero con bates de béisbol en las rodillas. Si alguien como Rendón describe a este gobierno como el gobierno de las volteretas, difícilmente uno puede predecir qué es lo que va a hacer el apruebo. Ahora, creo que hay algunos actores que es más fácil saber qué van a hacer. Yo creo que el Partido Comunista, por ejemplo, ha dado ya muestras suficientes de que ellos van a morir en la defensa a ultranza del texto, ¿ya? Y ellos no se van a bajar de eso, y no solo no se van a bajar, sino que no le van a conceder a sus propios aliados, digamos, acuerdos sustantivos que modifiquen el texto. El Partido Comunista ha mostrado que no tiene ningún problema en ser políticamente marginal durante décadas, si es que creen que hay una posibilidad en algún momento de cosechar una victoria total. Y yo creo que ellos la olfatearon, que vieron esa victoria total próxima, después de, insisto, décadas de marginalidad política. Creo que la restauración democrática golpeó muy fuertemente al Partido Comunista, porque así como el pinochetismo tendió a desaparecer como fenómeno político en Chile, el izquierdismo no democrático también tendió a desaparecer como fenómeno político, aunque ellos lograron mantenerse vivos, sobre todo a nivel de política universitaria y de política de estudiantes secundarios. Y en esos nichos lograron rearmarse, ¿no? Entonces, claro, creo que este actor va a morir con las botas puestas, diríamos, y no va a entregar nada. Yo creo que el gobierno, en cambio, estaría dispuesto a entregar mucho con tal de poder ganar, y que van a intentar meter presión para... Al gobierno creo que no tiene un compromiso, el gobierno me refiero a Boric, digamos, y el Frente Amplio, no tiene un compromiso así con el texto como sí lo tienen otros actores, ¿no? Y yo supongo que en el caso del PS-PPD es aún más claro. O sea, basta ver, por ejemplo, a Paulina Bodanovich en Tolerancia Cero, el nivel de desafección que tiene con el texto y con el gobierno mismo. A mí me impresionó. O sea, me impresiona que Paulina Bodanovich salga diciendo en Tolerancia Cero, por ejemplo, que no hace falta ser de derecha para estar en el rechazo. Ella dice, pero si la gente del rechazo no es gente de derecha, dice la Paulina. Por supuesto que hay mucha gente de izquierda que está en el rechazo. Y claro, o sea me parece obvio y es verdad, digamos, pero que lo diga una presidenta de uno de los partidos que están en el apruebo, da la impresión de que está ella allanándole el camino para romper estas adhesiones de tribu y de rebaño de las que nos hablaba Zafiro hace un momento. O sea, ella está favoreciéndole el voto rechazo en términos psicológicos a mucha gente con esas intervenciones, porque ella misma seguramente no tiene ninguna conexión emocional con lo que ocurrió con el proceso constituyente hasta llegar acá. En fin, me parece que ahí va a haber una controversia permanente en el mundo de la prueba, va a haber una tensión permanente entre quienes creen que el texto requiere muchos ajustes y que habría sobre todo que dar garantías de que algunos de esos problemas, bueno, en fin, lo que se tematizó en torno al rechazo, y otros que creen que de lo que se trata acá es de mantenerse firme en una posición, y creo que por motivos estratégicos. Y si me preguntas a mí, yo creo que estratégicamente lo que más le podría haber rendido al apruebo era fingir que el texto no tiene ningún problema. Fingir que aquí no hay nada que corregir, que el texto está maravilloso, y salir a defenderlo así impúdicamente, con absoluta desvergüenza. Las cosas más insólitas, todo está increíble, todo es un mundo mejor, digamos, y todo arcoíris y tomados de las manos. Yo creo que esa estrategia, si es que la hubiesen asumido desde el comienzo, habría sido más consistente. O bien que les hubiera bajado la conciencia democrática antes de que se cerrara el trabajo de la convención, y que antes de que el texto estuviera oleado y sacramentado hubiesen estado dispuestos a reconocer la sarta de insensateces que contiene el documento, y lo hubiesen, digamos, morigerado a efectos de dar garantías de estabilidad democrática, de paz en términos de relaciones internacionales y en fin, el sinnúmero de problemas
que hemos ido desgranando a lo largo de este programa. Creo que el hecho de que estén rotos internamente y de que haya quienes creen que debimos ser más estratégicos desde el comienzo y que debimos, por lo tanto, haber hecho un texto un poco más de compromiso y un poco más de consenso, ese mundo tiene sus propios, que son los humusios, digamos, ¿no es cierto? Van a tener una actitud y otra actitud va a ser la de gente como Tellier. Entonces, no hay un apruebo, ¿no es cierto? Hay muchos apruebos que están en distintas actitudes con respecto a qué se hace, y yo creo que en esa fragmentación interior hay un atributo que sí es común a todos, y es el desánimo. Yo creo que uno de los grandes problemas que va a tener el apruebo en cómo se conduce de aquí en adelante es cómo logra mantener el espíritu, el fuego ardiendo en los corazones de sus bases, sobre todo la gente que está haciéndoles campaña, digamos. Porque la derrota desanima, y creer que uno va a ser derrotado desanima, y en este aspecto el mundo de las encuestas ha jugado un rol crucial. Por un lado, en ayudar a decantar a algunas personas que yo estoy convencido de que simplemente se mueven hacia donde ven que las encuestas se mueven. O sea, y aquí yo no tengo tanta esperanza en que todo el mundo del rechazo está en esa posición por lealtad democrática, o sea, o por sensatez institucional. Yo creo que hay muchas personas que están hoy en el rechazo simplemente porque vieron que el rechazo iba a ganar la elección o que tenía altas posibilidades de ganar la elección. Yo tampoco quiero dar esto por sentado, la elección todavía está por jugarse, pero que la encuestología ha jugado un papel en modificar los ánimos, digamos, de los actores involucrados, me parece que sí, es muy evidente. Y entre otras cosas porque, digamos, envalentona a algunas personas. Tengo un amigo que es concejal en una municipalidad, en una comuna de Santiago, y que me decía a mí que al comienzo del proceso, cuando ellos hacían campaña, los sacaban de las ferias gritándole fachos tales por cuales, ¿cachai? Este amigo mío es una persona de centro derecha. Y ahora, esas mismas personas que los sacaban de las ferias gritando fachos tales por cuales, se muerden la boca y se muerden la lengua, porque saben que si se empiezan en el juego del griterío, los que terminan sacados a patadas de la feria son ellos. Porque el que grita comunista tal por cual también está ahora dispuesto, digamos, a alzar la voz, en parte por la caída en el apoyo social al gobierno, y en parte porque toda la opinión disponible, digamos, toda la información disponible, nos muestra que el grueso de la población chilena no está satisfecha ni con el proceso constituyente ni con el documento a ser plebiscitado en breve. Entonces, creo que ahí hay un tema que es crucial, ¿no? Y entonces, ya ahora sí recojo tu pregunta directa, Vicente, sobre lo que dice Banken, ¿no es cierto? Y el ganar por ganar. Yo creo que se requiere una... Y ahora sí voy a atender lo que quise atender desde el comienzo, que es la opinión del ministro Jackson sobre su superioridad moral, sobre la superioridad moral de sus filas. Se requiere una altura moral extraordinaria, para estar dispuesto a perder políticamente. Quiero decir, para cualquier persona que se involucra en política, siempre quiere ganar la siguiente elección, siempre. Hay veces, no obstante, en que yo me puedo dar cuenta de que el candidato que yo apoyo, o la opción que yo apoyo, o lo que sea, es un desastre. Y ese desastre me puede llevar a mí al desánimo, y por ejemplo puede llevar a ciertas bases a decir, ¿sabéis que yo no estoy dispuesto a apoyar la candidatura de este tipo? Y yo no voy a hacerle campaña a este tipo. Que eso es algo que ocurre a veces, ¿no es cierto? Ocurre. Gente que no está dispuesta, por ejemplo, a hacer campaña. Ahora, es distinto estar dispuesto a hacer campaña a querer perder, ¿no es cierto? O a decir, ¿sabes que yo voy a hacerle campaña al otro? Eso ya es como que rompe lealtades, en fin, es más imposible de hacer. Pero lo que quiero decir es, esto de ganar por ganar, que Boric le atribuye al gobierno, todo el mundo quiere ganar por ganar en el fondo, en política, todo el mundo, o casi todo el mundo. Quiere ganar la siguiente elección sin pensar mucho en la superioridad real de su propia posición. Ahora, sí insistiría en que se requiere una entereza moral que nuestra izquierda joven no ha demostrado tener para darse cuenta de cuándo están
jugando con un fuego demasiado peligroso, ¿no? Y yo creo que van a, digamos así, a exprimir la vaca del Estado, por ejemplo, del gobierno, hasta el final. O sea, que nunca van a dejar de hacer campaña, nunca van a dejar de involucrarse plenamente, porque efectivamente no quieren perder la elección, y es una elección muy icónica por lo demás. Que como dice Banken, les pueda hacer bien perder el plebiscito, bueno, tal vez Banken tenga razón en eso, y tal vez efectivamente lo mejor que les pueda pasar en términos humanos sea perder. Yo creo que es verdad, o sea, en el sentido de que si es que ganan van a terminar convirtiéndose en tiranos. Yo tengo la convicción, digamos, de que esta cohorte, con la falta de mesura con respecto a sí mismos, como dice Max Weber en la política como vocación, fíjate, Max Weber en la política como vocación identifica como el primer atributo necesario para tener verdadera vocación para la política, la mesura. Y dice, y sobre todo la mesura con respecto a ti mismo. Si no embriagarte de ti mismo. O sea, para mí esto es un problema crítico de esta izquierda joven que nos gobierna, es que están borrachos de sí mismos, pero borrachos, ¿sí? Se consideran a sí mismos extraordinarios. Y me parece que en esto, de nuevo, no solamente los dichos de Jackson, los dichos de Orellana, el de Nodo 21, son, pero me parecen delirantes, así que dice que el rechazo nunca va a llegar a la altura moral, estética, ni ética, y pone así unas seguidillas de adjetivos. En fin, ¿qué quiero decir? Y con esto redondeo. ¿El gobierno quiere ganar? Sí. No van a dar un paso atrás en aras de ganar, ninguno. Ahora, que en su afán por ganar están dispuestos a no seguir las reglas, lo vienen demostrando todo el proceso electoral con el intervencionismo flagrante que han desarrollado, incluso hasta el desacato, con, digamos, alcaldes garabateando al contralor, digamos, diciendo al contralor que está pintando el mono, por decirlo sin vulgaridades pero ellos y en fin, o sea, no hay acá una sujeción a las reglas, ¿no es cierto? Pero yo creo que en ese sentido el grupo del apruebo no se va a sujetar a las reglas, como tampoco se suelen sujetar a las reglas mucho las personas en su afán por ganar, y baste para eso ver, no sé, por lo que fueron los casos Sokimich y Penta en Chile. O sea, que hay grandes grupos de poder que no están dispuestos a seguir las reglas para ganar elecciones, porque ganar es algo que mueve mucho los corazones humanos. Ahora, y recogiendo en esto así el diagnóstico que hace Banken, sí creo que más allá de lo bien que le haría a estas personas perder una elección, es que Chile necesita que esas personas pierdan una elección para que se bajen un poco del pony. O sea, para que dejen de actuar como si ellos mismos fueran el parámetro de la rectitud ética y del conocimiento sustantivo de qué es lo que el país necesita, qué es lo que significa progreso, qué es lo que significa transformar. Eso sí me parece fundamental. O sea, que pierdan ellos, pero no por ellos, no para ellos, ¿no? Sino para que Chile se libre de ese peligrosísimo supremacismo político que echó raíces en un sector de la izquierda chilena, y que bueno, en fin, está ahora en un momento absolutamente crítico electoralmente. Gracias, Eduardo. Y sí, pues, efectivamente, y yo creo que también es bastante evidente y obvio que un porcentaje importante de la centroizquierda, por no decir la completa, sabe que le conviene que gane el rechazo, por distintos motivos, digamos, motivos políticos, por rabia también con el Frente Amplio, pero no lo pueden decir. ¿Sabes? Lo que pasa es que, digamos que el rey está desnudo. Yo voy a seguir en la línea de Eduardo, citando a Weber. Estos tipos son unos ególatras cretinos, ¿eh? Y para uno que es mayor que ellos es muy obvio esto. O sea, tienen una vanidad patológica que va más allá de la influencia propia que hemos tenido todos cuando hemos sido jóvenes. Les falta la educada capacidad para mirar de frente las realidades de la vida y estar a su altura, como escribe Weber en ese mismo libro de esta conferencia sobre la política como vocación. Entonces, hay que decir estas cosas contra esta especie de amor por la juventud que le ha bajado a tanto viejo decadente. Creo que es bueno hacer este contrapunto que estamos haciendo hoy día.
Yo, la semana pasada, no alcancé a dar las razones por las cuales estaba recomendando el libro de Giussani, La soberbia armada, Montoneros, La soberbia armada. Una célula montonera que odia a Wilson atentó contra el programa ese día. Y yo no consulté ningún oráculo de Delfos para recomendar ese libro, porque tras cartón de la recomendación de ese libro, Montoneros, La soberbia armada, vinieron los dichos de Jackson. Y ese libro justamente lo que muestra es cómo un grupo de jóvenes elitistas, educados en los colegios más caros de Argentina y de Buenos Aires, sobre todo, que entraron a las mejores universidades y a las mejores carreras, obnubilados por la soberbia y por problemas de seguir moda, se fueron a los fierros en los 60 y terminaron generando las condiciones para todo el horror que vino después. Yo creo que aquí nosotros tenemos una soberbia desarmada todavía. Y este libro lo recomendé sobre todo a la gente de la edad de ustedes o más jóvenes, para que vean lo que tienen hoy día al frente y la cultura política en la cual están inmersos. Antes que el señor Jackson dijera de las bobas y desdichadas palabras que señaló. Entonces, lean ese libro, La soberbia armada, de Giussani, para que sepan los monstruos que ha creado San Joaquín y Pío IX con Santa María, que siempre han creado monstruos. Yo soy estudiante de Pío IX, así que sé de lo que estoy hablando. Pero este nivel de buena conciencia, de cretinos ególatras, es superlativo. Nunca lo habíamos visto tan masificado en otras élites o contraélites en la historia del país. Y Eduardo Galás, ¿qué libro tiene para recomendar? Yo voy a recomendar ese, fíjate. Yo voy a recomendar ese, aunque es un libro clásico y probablemente mucha gente lo conozca, pero lo voy a recomendar aquí con una mini reflexión, que es la política como profesión de Max Weber. Fíjate, Max Weber es un intelectual. Este libro está tomado de una conferencia. Es un libro que probablemente mucha de la gente metida en los asuntos políticos lo haya leído, pero hay mucha gente que nos ve y que tengo la certeza de que ni siquiera ha escuchado nombrar a Max Weber, porque Max Weber es un autor que a nivel, digamos, de la ciudadanía general está muy subestimado, muy subcatalogado. Es probablemente el más grande sociólogo que jamás haya existido, el más influyente en cómo se desarrolló la primera gran sociología. Y tiene este texto que está tomado de una conferencia, la política como vocación. De hecho, se suele compilar junto con otro que es La ciencia como vocación. Son dos conferencias que dictó con 2 años de diferencia, entre el 1917 y 1919, en un contexto además en que la política estaba muy alborotada en Alemania, ¿no? Estaba, por supuesto, el auge del nazismo, que termina llegando al poder en los años 30, pero también estaba el auge de algo que ahora la historia también ha tendido a olvidar, que es el movimiento espartaquista, que eran comunistas muy virulentos, ¿no? Y Max Weber, si bien parte de la conferencia esta sobre la política, diciendo que va a decepcionar a sus oyentes porque no se va a referir a los temas contingentes, sino que va a armar una reflexión general sobre qué significa tener vocación para la política, realmente dio a luz una obra maestra de la ética pública en ese texto. Es un texto que, a mi juicio, tendría que leer cualquier persona que se involucre en los asuntos políticos, porque da lecciones de humanidad y, sobre todo, da lecciones de la distancia que uno tiene que tener con respecto a la propia, al yo, tanto individual como colectivo, cuando uno juega con las herramientas que están en juego en la política, porque son es un arma que está cargada con demasiada fuerza, la política. O sea, uno puede arrasar políticamente, uno puede pasar por encima de voluntades, por encima de personas, uno puede aplastar, uno puede... en fin, la política, digamos, como el juego del dominio, el juego del poder, es muy veleidoso. Y creo que Max Weber en ese texto ilumina muy bien ese asunto, ¿no? Como decía, bueno, me parece que es una muy buena
sería una muy buena herramienta para las personas que quieran involucrarse en la cosa pública, que le prestáramos atención a esa clase de autores, ¿no? Gente que escribe desde la sabiduría y no desde la embriaguez. Así que eso recomiendo yo, La política como vocación de Max Weber. Oye, Vicente, yo tengo otro libro hoy día, ¿no? ¿Ya? Que es La quiebra de las democracias, de Juan José Lins. Hay una edición de Alianza, nueva incluso, con un nuevo prólogo, pero la antigua, que es la que vale, igual, está en la red. Yo tengo parte de sus obras completas en este tomo cuarto. Está La quiebra de las democracias, de Juan José Lins. Y a mí me gustaría que la gente joven que escucha este programa, junto con leer ese libro de Giussani, que recomendé la semana pasada, Montonero, la soberbia armada, lea este libro, La quiebra de las democracias, de Juan José Lins, porque creo que hay una pérdida enorme de masa crítica democrática en este país. Y es bueno que la generación de ustedes esté clara de los riesgos que este régimen político está enfrentando en Chile y que va a seguir enfrentando hacia el futuro, salvo que cambien ideas, conductas y prácticas, que no es nada de fácil que eso ocurra. Y este libro, desde el punto de vista teórico, es el mejor libro que se ha escrito sobre quiebra de la democracia. O sea, todos estos libros que se pusieron de moda con el triunfo de Trump, digamos, si ustedes los miran, van a ver que el capítulo primero es siempre el marco teórico de Juan José Lins. La mayoría de ellos lo citan, además, muy honestamente, desde el punto de vista intelectual. Pero esos libros al final son basurita intelectual al lado del que escribió Lins. Entonces, como hay poco tiempo, lean este libro, que es un libro clásico. Juan José Lins, las obras completas que sacaron los españoles son como 5 o 6 tomos. Y yo diría que los dos mejores libros de Juan José Lins son La quiebra de las democracias y un texto que ya es un clásico también sobre el autoritarismo, que también está recogido, digamos, en su obra completa, y que era al principio iba a ser una entrada para una enciclopedia de ciencia política de los americanos, y que tiene más de 300 y tantas páginas, y que es un verdadero clásico. Entonces, yo diría, a estos meses, Giussani, Montonero, la soberbia armada, para saber lo que tienen al frente en su generación, y probablemente, lamentablemente, también un poquito más abajo, y La quiebra de las democracias, de Juan José Lins, para que miren de frente la realidad, como decía Max Weber, y se den cuenta que hoy día la masa crítica democrática en este país ha disminuido peligrosamente. Ese es un tema que podemos tocar el próximo programa, si es que no pasa ningún acontecimiento inesperado. Porque se ve harto en Twitter. Yo, de hecho, es un tema que quería tocar ahora, pero lo voy a correr, y es estos agitadores que son personas con nombre y apellido, que son periodistas, qué sé yo, que se han dedicado hace años a polarizar, y no saben la responsabilidad que tienen en el ambiente que se ha generado. Pero puede ser un tema para el próximo programa. Así que, Eduardo Zafirio, Eduardo Galaz, muchas gracias por este programa, que estén muy bien. Un gusto. Nos vemos en 2 semanas. Igual, pues, un saludo afectuoso para los dos. Chao, chao.